El otro día me preguntaron cómo haría para recrear esta imagen en 3D, así que eso haremos hoy. Bienvenidos a Enigma Creates. Bueno, para empezar, eliminé el cubo que viene por defecto y traje un modelo de un humano en 3D para tener una referencia de la escala. De ahí creé un plano y lo escalé horizontalmente para hacer mi carretera. También moví la cámara un poco para que se parezca un poco más a la foto de referencia y después de eso intenté hacer las texturas de la carretera. Para esto utilicé unas texturas de imágenes de la librería de los Megascans, que es gratuita si es que se registran con una cuenta de Epic Games. También la modifiqué un poco creando una textura procedural con una textura de ruido, y esto lo utilicé para poder manejar tanto la rugosidad y el bump o las normales de mi textura. Eso me dio mucha más libertad al momento de crear esa textura, porque con la rugosidad pude crear este efecto de que la carretera estaba un poco más mojada en ciertas partes, y también con los booms o las normales pude darle mucho más detalle a lo que es la carretera en sí para que se vea como un poco más rocosa, como pueden ver ahora. Después creé otro plano y le apliqué una textura de un terreno que era como un terreno rocoso, y en ese momento me di cuenta de que mi gráfica tenía los drivers desactualizados, así que los actualicé para poder seguir trabajando mejor. Con el plano lo que hice fue subdividirlo bastante y aplicarle un modificador de distorsión o de deformación para que este cree como un poco de ondulaciones en el terreno para que se vea un poco más como un terreno real. También para lo que es la naturaleza utilicé el add-on de Botanic, y con eso lo que pude hacer fue crear esos sistemas de partículas del césped y también instanciar estos árboles en donde yo necesitaba. Pero si ustedes no tienen este add-on, hay bastantes formas en Blender para poder crear árboles y sistemas de partículas para crear césped que pueden encontrar en YouTube. Una vez ya lo tenía listo, lo que hice fue agrupar los árboles y el césped en una nueva colección y duplicar esa colección tantas veces como necesitaba, y en esas variaciones mover los árboles como a mí más me convenía para la composición. Ahora bien, un pequeño tip que les puedo dar es que en este tipo de casos, para duplicar los objetos pueden utilizar Alt D en lugar de Shift D, porque con Alt D lo que hacen es instanciar los objetos, es decir, que crean una réplica exactamente igual al objeto original, y esto les va a permitir que los objetos instanciados, es decir, los que duplican, no sean tan pesados para la computadora. Ahora, mientras ajusto un par de cosas en los terrenos, les voy a comentar un poco cómo hice la parte de la casa. Para esta lo que hice fue buscar en páginas como Sketchfab o CG Trader modelos 3D gratuitos de fachadas de una casa, porque casas completas no las había muy fotorrealistas, había bastantes más cartoon, entonces en este caso no me servían, por lo que encontré un fotoescaneado de una fachada de una casa, y eso es lo que voy a utilizar para mis 4 paredes. Ahora, si ustedes desean, pueden solamente modelar ustedes mismos la casa, no tiene que ser una casa entera, sino solamente las fachadas, como lo hace por ejemplo Ian Hubert en sus tutoriales, y pues les va a quedar bastante bien. En este caso, como no necesitamos mucho detalle, pues las fachadas nos funcionan de maravilla con solo las texturas. Si es que necesitáramos detalle, ahí sí tuviéramos que modelar más propiamente. Ahora, para empezar a trabajar un poco con la atmósfera, creé un cubo y lo hice bastante grande para que abarque toda la escena, inclusive la cámara, y le puse un material de volumen. Esto lo hice para poder tener esta aura un poco más misteriosa, un poco más de neblina, de día lluvioso, apagado, como es de la foto original. Una vez que ya tenía todo listo, quise darle un poco más de variedad al ambiente en general, entonces traje un árbol distinto de Botanic y lo empecé a instanciar en distintos puntos en mi composición.
También lo puse en puntos estratégicos en donde se veía un poco vacío para que dé esa ilusión de que es un bosque. Ahora bien, no puse demasiados porque en ese punto ya tenía bastante geometría en mi escena y estaba empezando a ralentizar bastante mi viewport. El último objeto que añadí fue un poste de luz que hice con un cilindro súper básico, súper simple y que luego instancié en distintos puntos del ambiente en la composición. También a cada poste le añadí un spotlight de un color amarillento medio anaranjado para que la luz que cada uno emita sea mucho más intensa. Una vez terminado todo el trabajo en Blender, rendericé la escena y la llevé a Photoshop para darle los ajustes finales. Ya en Photoshop, lo primero que hice fue limpiar un par de zonas que me quedaron vacías y añadir un cielo con ayuda de un gradiente. Después, con un pincel normal, empecé a pintar un poco alrededor de toda la composición para hacer que se vea un poco más como nublado o con un poco más de neblina. Y también con ayuda de un pincel con forma de árboles, pinté en los lugares en los que más vacío se veía en la composición para que dé en realidad esta vibra de que hay un bosque alrededor de esta casa. Ya en este punto era solo cuestión de dar los últimos toques, últimos cambios de colores, ir añadiendo unos pocos detalles que había en la foto original, como por ejemplo las luces del auto que está en la distancia, ir añadiendo un poco de partículas alrededor para que no se vea todo tan limpio y al final añadí un filtro de cámara RAW para darle ya los toques finales.
Y pues bueno, este es el resultado final del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan podido aprender alguna cosa nueva o algo que les haya entretenido del video. Para mí fue muy divertido crear esta escena, creo que es un ejercicio bastante interesante y bastante útil el intentar recrear imágenes o fotografías de la vida real en 3D, porque te ayuda mucho a entrenar tu ojo artístico, tu ojo de composición y también en tema de colores. Entonces, pues bueno, si tienen alguna otra cosa que les gustaría ver por acá, déjenla en un comentario. Estoy pensando en hacer una serie de videos introductorios a Blender y a Photoshop, así que déjenme saber qué piensan sobre eso en los comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias por el apoyo que le han estado dando al canal últimamente. Hemos llegado a más de 700 suscriptores y uno de los videos llegó a más de 10.000 visualizaciones, así que muchas gracias por eso. Y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.